136, 137 y 138. En este vídeo os voy a decir qué es lo más importante. Además ya veis que lo tengo subrayado. Luego os pondré este vídeo para que lo podáis ver también como una grabación donde se extiende un poco más en la literatura oral. Entonces, lo que vamos a ver en este tema y lo que tenéis que estudiar está entre las páginas 136 y 138, que son el origen y evolución de la literatura. Esto es algo de lo que ya hemos hablado en clase. El concepto de literatura, qué se entiende por literatura y cómo ha cambiado el concepto de lo que las personas tenemos sobre qué es literatura, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y qué es la historia de la literatura, porque historia de la literatura son los contenidos que vais a tener que ver en las unidades que quedan, después de haber visto los géneros. Y luego os diré las actividades que tenéis que hacer sobre estos contenidos. Bien, entonces si empezamos en la página 136, el epígrafe 1, el origen y evolución de la literatura, esto ya lo recordáis que lo hablamos cuando estuvimos viendo el tema de los géneros literarios y cómo surgió la literatura. Pues la literatura surge en principio de la tradición. La literatura surge de ese conjunto de historias, de leyendas, de mitos que los pueblos inventaban para poder explicar hechos que para ellos eran inexplicables y para los que no encontraban una fácil respuesta, o para simplemente entretener, y cómo esos cantos, que muchas veces estaban compuestos para ser cantados en las fiestas, iban pasando de generación en generación. Entonces los orígenes de la literatura son populares, corresponden al pueblo, surgen de la tradición de los distintos pueblos que componían canciones, música, para contar esas historias legendarias o esos mitos que les servían para explicar su propia historia, y de alguna manera educaban a las generaciones y se iban pasando de padres a hijos, de unas generaciones a otras. Es decir, que el origen de la literatura es plenamente oral. Los orígenes el origen de la literatura es un origen oral. ¿Y qué es la literatura? Pues la literatura no siempre se ha entendido como una expresión artística como la entendemos hoy. La literatura, y podríamos decir que es el arte que se hace con palabras, ¿verdad? El arte que se hace con el lenguaje natural. Pero precisamente por su origen tradicional, en un principio la literatura, por lo que respecta a nuestra literatura, que es literatura occidental, consistía simplemente en transmitir esas hazañas épicas de una generación a otra, y todo ese conjunto de cantos, de poemas épicos, de poesías, era lo que conformaba la tradición folclórica. Con el paso del tiempo, la literatura tomó más prestigio, adquirió un prestigio al empezarse a escribir, al empezar a quedar fijada en la escritura. La literatura era oral cuando la mayoría de la gente era analfabeta. Cuando la escritura, también la mayoría del pueblo era analfabeto, pero cuando la escritura se consiguió en unos soportes más fáciles de transmitir, se empezó a fijar toda aquella literatura, o al menos la que se recordaba, que se había pasado de generación en generación de manera oral, pasó a transcribirse. Había autores que se dedicaron a ponerla por escrito. Al ponerla por escrito, la literatura tomó un prestigio que antes no tenía. Y el texto literario, ya en la Edad Media, los propios autores empezaron a tomar conciencia de su importancia, y la literatura empezó a pasar de ser anónima, de ser tradicional, a ser obra concreta de autores con nombre y apellidos. En cualquier caso, lo que tenéis que saber también es que la literatura en las diferentes épocas pues ha tenido diferentes funciones. Unas veces la literatura era más didáctica y su función era enseñar buenas costumbres. En otras ocasiones el valor de la literatura era sobre todo religioso, para transmitir las ideas religiosas.
religiosas, en otras ocasiones el valor de la literatura ha sido sobre todo para transmitir la historia de un pueblo, otra vez la literatura simplemente es un medio de entretenimiento, en definitiva. La literatura, la función que a la literatura se le ha ido dando, ha ido cambiando a lo largo de los siglos. En este recuadro sepia, como siempre, tenéis una definición de literatura y es lo que os dice aquí. Dice: la literatura es el conjunto de textos escritos a lo largo de la historia, en muchos casos de origen oral, es cierto, son textos escritos, pero su origen es oral, en diversos géneros que ya conocéis, los tres grandes géneros: narrativa, lírica y teatro. Esos textos están escritos en un lenguaje específico, el literario. El lenguaje literario no es igual que el lenguaje estándar, el lenguaje coloquial, ordinario que utilizamos normalmente. El lenguaje literario se permite una serie de figuras que no aparecen en el lenguaje, en el uso cotidiano del lenguaje, y las finalidades de la literatura pues son varias, desde contar historias heroicas hasta representar la realidad tal como es, expresar sentimientos, transmitir valores, crear mundos imaginarios, denunciar injusticias, etc. Eso ya es la función que se le quiera dar a la literatura. En cualquier caso, la literatura a lo largo de los siglos siempre ha girado, como todo el arte, siempre ha girado en torno a unos pocos temas: el amor, la naturaleza, las aventuras, la muerte, las grandes preocupaciones del ser humano. Lo que pasa es que cada época le da su punto de vista propio. En cuanto a la historia de la literatura, que es el epígrafe que tenéis en la página 138, lo que tenéis que saber es esto: que la literatura la podemos estudiar desde dos puntos de vista. O la estudiamos según la lengua en la que están escritas, por ejemplo, es lo que hacemos en esta asignatura. Nosotros hablamos de literatura castellana porque estudiamos literatura española escrita en castellano. Nosotros no estudiamos literatura en valenciano, ni literatura en catalán, ni literatura francesa, ni literatura inglesa. Estudiamos literatura de un país, de España, y además en una lengua concreta, el castellano, o el español. Tampoco estudiamos literatura hispanoamericana, que también se escribe o se compone en español. Es decir, una manera de estudiar la literatura es según la lengua en la que están escritas. Y ahí nosotros hablamos de literatura en castellana porque está escrita o compuesta en castellano. Y además, también, además de la lengua, literatura según la nación, el estado donde se crea esa literatura. Literatura francesa, literatura italiana, literatura española, literatura hispanoamericana, literatura argentina, literatura americana. Y el otro criterio es el de estudiar la literatura en el tiempo, estudiar la literatura a lo largo de la evolución en el tiempo. Entonces ahí hablamos de la literatura clásica antigua, la griega y la romana, luego hablamos de la literatura de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, y la literatura contemporánea, que sería la que abarca el siglo XX y XXI. En definitiva, la historia de la literatura estudia la evolución de los textos literarios en el paso del tiempo, identificando las distintas etapas y las diversas corrientes artísticas. En definitiva, resumiendo, ¿qué es lo que tenéis que saber de este tema? ¿Qué es lo que tenéis que estudiar? ¿Cuál es el origen y evolución de la literatura? Recordar que los orígenes son populares, son orales, surgen de la tradición, de las canciones y de la música, de las historias legendarias de los pueblos que sirven para explicar fenómenos, su propia historia, etc. Cómo el concepto de literatura ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y en un principio la literatura era simplemente algo folclórico, era algo tradicional, no importaba el autor, lo que importaba era la historia o los hechos que se contaran o lo que se cantaran, las composiciones, pero no tanto el autor. Y cómo sobre todo esto está ligado a la oralidad, pero cómo al pasar la literatura, al fijarse de manera escrita, los autores literarios toman conciencia de su propia personalidad
y nace el concepto de autoría, es decir, importa ya también, y es importante quién ha compuesto esa obra literaria, y ya el texto literario ya no se considera algo solo tradicional y folclórico popular, sino que se considera una obra de arte propia de un individuo concreto. Que la literatura, los poetas, los escritores han tenido distintos objetivos para escribir a lo largo del tiempo, y que los temas de la literatura, de la historia de la literatura, al final siempre son los mismos a lo largo del tiempo. Son grandes temas como el amor, la naturaleza, las aventuras, la muerte, las preocupaciones, las grandes preocupaciones del ser humano. No olvidéis esta definición de literatura: conjunto de textos escritos a lo largo de la historia, muchas veces de origen oral, en diversos géneros, ya los conocéis: narrativa, lírica, no poesía, lírica y teatro, y sobre todo que está escrita en un lenguaje específico, el lenguaje literario, y con distintas finalidades, con distintos usos: contar historias, entretener, representar la realidad, expresar sentimientos, hacer denuncia, transmitir valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el concepto de historia de la literatura. ¿Qué es la historia de la literatura? La historia de la literatura es el estudio de la evolución en el tiempo de la literatura y de las distintas corrientes que se van dando a lo largo de ese paso del tiempo. Que la otra manera de estudiar literatura es según la lengua en la que está compuesta. Bueno, pues con esto tendríais las ideas principales de este tema de literatura correspondiente a la unidad 7.